¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Bueno, hoy estamos compartiendo la clase en forma de audio. No tendremos clase presencial por motivo de las votaciones que tenemos, ¿cierto? Y hoy seguimos, ¿cierto?, en esta clase número 19 del estudio del libro de Hebreos, ¿cierto? En la última clase vimos los primeros 14 versículos del capítulo 9 y hoy continuaremos desde el versículo 15 del capítulo 9 en adelante. En la última clase vimos que Cristo, ¿cierto?, por su sacrificio mortal, se hizo mediador de un nuevo pacto y de un mejor pacto, según la norma o la regla de justicia divina. El alma que pecare, dice la palabra, morirá, ¿cierto? Dice Ezequiel 18:4. Y la única forma en que una persona podía llegar a Dios era pagando la pena por su pecado. Y ese es el pago que hizo nuestro Señor Jesucristo para todo el que confía en Él. Y así, bueno, se convirtió en un puente, ¿cierto? En un mediador, y el único mediador entre Dios y los hombres. Y es Él en un solo acto, amado hermano, lo hemos dicho en reiteradas clases, logró lo que los antiguos sacerdotes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento con sus sacrificios solo podían simbolizar en muchos actos repetidos. El Señor lo hizo en un solo acto, ¿cierto? El acto supremo de mediación de Jesús fue de su propia muerte, ¿cierto?, en la cruz. Y el versículo 15, donde comenzaremos la clase de hoy, dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Las personas suelen preguntarse cómo se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento, puesto que la salvación ocurre, ¿cierto?, hoy solo mediante Jesucristo. Estos se salvaban, amado hermano, sobre la misma base que los creyentes de hoy en día, ¿cierto?, por la obra completada en Cristo. Y parte de la obra de mediación de Cristo en el nuevo pacto era, como dice aquí en el versículo 15 recién leído, la remisión también, ¿cierto?, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿cierto? O sea, este mediador, amado hermano, Jesucristo, logró también, ¿cierto?, la remisión de las transgresiones que hubieron en el primer pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces, con esa misma base, ¿cierto?, que se salvan los creyentes de hoy en día, también se salvaban con esa misma base los creyentes del primer pacto. Entonces, uno de los primeros logros de la muerte de Jesús fue redimir a todos los que creían en Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, por medio de la fe bajo el Antiguo Pacto. Después que Cristo murió, vinieron lo que antes había sido, vieron en realidad lo que antes había sido una promesa. Una promesa que en el Antiguo Pacto ellos lo vieron. Era esa promesa cierta, una promesa garantizada. Pero antes de la muerte expiatoria del Mesías, la promesa no se había cumplido. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran un medio para salvación, y eso lo hemos dicho, sino las señales de la obediencia fiel y los símbolos del único sacrificio perfecto que sí era el medio para tal salvación, Cristo. Los versículos 16 y 17 dicen: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, lo dice de una manera más clara. Estos dos versículos 16 y 17 dicen: cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento, dice, no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Vemos en estos dos versículos que un testamento exige, amado hermano, una muerte, ¿cierto? Si usted deja un testamento, ¿cierto?, antes de morir para los hijos o qué sé yo, ese testamento entra en vigencia en el momento de que usted fallece, en el momento de que usted muere.
¿ah? Y por su misma naturaleza el testamento requiere la muerte de quien lo hizo. La palabra testamento o pacto, que es lo mismo, tiene el mismo significado que le damos hoy a esa palabra testamento, recién lo expliqué. Y este no entra en efecto mientras no muera quien lo hizo, ¿cierto? Hasta ese momento sus beneficios y estipulaciones que puedan haber allí en el testamento son solo promesas necesariamente futuras, ¿ah? Son futuras. Entran en efecto hasta que el testador muere. Y los versículos del 18 al 22 dicen: ¿de dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dicen los versículos del 18 al 22. Vemos en estos versículos que el perdón, amado hermano, o la remisión exige sangre. Exige sangre. Y Cristo murió porque la remisión exige sangre. Esta verdad está directamente alineada con el punto anterior que vimos, ¿cierto? Con respecto al testador. Tiene que haber muerte del testador o del que hace el testamento para que el testamento entre en vigencia. Está relacionado con eso. Entonces también aquí nos muestran estos versículos que el perdón o la remisión exige sangre. Por eso Cristo murió. Por eso murió. La sangre es un símbolo de la muerte. Por tanto, la idea es muy cercana a la necesidad de la muerte del testador, como acabo de decir, para que el testamento entre en vigencia. Pero la sangre también sugiere el sacrificio, por ejemplo, de animales, que era la señal del antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, la muerte de animales era típica y profética, mirando con anticipación la muerte de Cristo, que ratificaría, hermano, el segundo pacto o el nuevo pacto. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos en la última noche, antes de su muerte, tomó la copa, ¿cierto? Y dijo en Mateo 26, 28, esta es mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él debía ratificar, amado hermano, el pacto con su propia sangre, tal como Moisés ratifica el antiguo pacto con la sangre de animales, ahí en Éxodo 24. Hermanos, no es la sangre física así de Jesús la que nos salva, sino la muerte por nosotros, simbolizada en el derramamiento de su sangre física. Si pudiéramos recibir la salvación con sangre y sin muerte, ¿cierto? A lo mejor los animales los hubieran hecho sangrar sin morir, y habría ocurrido igual con Jesús. Es la muerte la que nos salva. Cuando dice que fuimos comprados con precio de sangre, está haciendo alusión a que Jesús murió, pagó por cada uno de nosotros. Por tanto, el derramamiento de sangre era símbolo de muerte, y el propósito de la sangre era simbolizar el sacrificio por el pecado, lo que traía purificación del mismo, ¿cierto?, de este pecado. De ahí que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice el versículo. Esto debe hacernos pensar, amado hermano, esta frase, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, debe hacernos pensar. La remisión, hermanos, es muy, pero muy costosa, y debemos preguntarnos, o debemos detenernos a pensar, ¿cuán importante es para mí el perdón de Dios? Si esa remisión costó la vida del Hijo de Dios. ¿Cuánto meditamos en el costo infinito del perdón de mis pecados? ¿Nos podremos dar cuenta cuánto maltrato, cuando maltrato o miro en menos la amorosa gracia de mi Dios Padre, ¿cierto? Medito en eso.
Cuando miro en menos, como dije, la gracia salvadora de Dios. Estamos tan habituados muchas veces, amado hermano, a la gracia, ¿cierto? Que muchas veces abusamos de ella. De hecho, estamos tan acostumbrados a esta gracia que cuando Dios nos castiga justamente, creemos muchas veces que es injusto. Dios no perdona el pecado bajando la vista y diciendo allá, no te preocupes, Miguel, está bien, como te amo tanto, pasaré por alto tu pecado. No, la santidad de Dios y su justicia no le permitirían pasarlo por alto. El pecado, amado hermano, exige un pago, y pago con la muerte. Romanos 3 dice, un versículo muy conocido, que la paga del pecado es muerte. Y la única muerte, lo bastante grande, amado hermano, para pagar todos los pecados de la humanidad, es la muerte de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no puede ignorar nuestro pecado, pero lo perdona si confiamos en la muerte de su Hijo para ese perdón. Ve lo maravilloso de la obra redentora de nuestro Señor. Jesús narra una historia en Lucas 18 de dos hombres que llegaron al templo a orar. Uno era fariseo, miembro de un grupo de judíos, ¿cierto? Los más religiosos de aquella época. Y el otro era un publicano. Un despreciado, casi tratado como un traidor por los compatriotas judíos. El fariseo daba gracias porque no era como los demás, ¿cierto? Él decía gracias porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía el fariseo, este religioso. Luego misionaba, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, su fidelidad para ayunar y diezmar, ¿cierto? Pero Jesús dijo que el fariseo oraba consigo mismo. En otras palabras, no estaba orando en absoluto, solamente estaba autoalabándose, ¿cierto? Él mismo en el nombre de Dios. Eso era lo que hacía el fariseo. Y por otra parte, el publicano, ¿cierto? Se sentía tan indigno, amado hermano, tan indigno, que ni siquiera levantaba la mirada hacia el cielo, como suele ser la postura de oración, ¿cierto? A veces nosotros nos arrodillamos, levantamos los brazos y miramos hacia el cielo y clamamos a Dios. Pero él ni siquiera se atrevía a hacer eso, se sentía tan indigno. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio de mi pecador. Sé propicio, una palabra muy importante. Jesús dijo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿cierto?, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el publicano dijo, sé propicio, está hablando de propiciación, que es mitigar, ¿cierto?, que es apaciguar la ira. Sé propicio de mí, apacigua esa ira que tienes sobre mí, Señor, estaba diciendo el publicano. Le estaba pidiendo a Dios que lo mirara favorablemente, aunque no lo merecía, y él lo reconocía. Estaba diciendo, confieso mi culpa, he quebrantado tu ley, mi Señor, he pecado contra ti y vengo a ponerme bajo la sangre rociada en el propiciatorio, ¿cierto? Sé propicio de mí, queda satisfecho conmigo, le dice el publicano, por el sacrificio, y perdóname en tu amor y en tu misericordia. No negó su pecado, él no negó su pecado como lo hizo el fariseo. Reconoció su culpa y se ubicó bajo la sangre, amado hermano, del sacrificio. Continuemos, los versículos 24 al 26 dicen, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo, amado hermano, no entró al lugar santísimo terrenal, entró a la presencia misma de Dios Padre, ¿cierto? Al lugar santísimo real y celestial. Y lo hizo por nosotros.
Cristo no tuvo que ofrecerse muchas veces, como se ofrecían muchos sacrificios, ¿cierto? Como ocurría con los sumos sacerdotes terrenales que debían hacer sacrificio expiatorio cada año en la fiesta de Yom Kippur, ¿cierto? O en el gran día de la expiación. El sacrificio de Jesús era mejor porque llevó con él a su pueblo al lugar santísimo celestial, ¿cierto? A la presencia misma de Dios. Nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio nos lleva a la presencia misma de Dios. Y Él hizo esa ofrenda una sola vez. No era necesario seguir haciéndolo continuamente. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido una vez y para siempre, habría tenido que sufrir desde el principio del mundo, dice el texto, como dice ahí el versículo 26. Es decir, desde que la humanidad comenzó. Habría tenido que morir continuamente, por así decirlo, desde el primer pecado de Adán, porque su obra expiatoria no hubiese terminado jamás. Pero su sacrificio no tuvo que repetirse, ni una sola vez. Está terminado, amado hermano, completamente terminado a favor de todos los que creen en su muerte. Él quitó el pecado, amado hermano, no lo cubrió como lo habrían hecho los sacrificios del Antiguo Testamento. Él quitó el pecado. Y una idea o doctrina del ofrecimiento perpetuo de Cristo, ¿cierto? Hay una idea de esto, o hay una enseñanza, mala enseñanza, ¿cierto? O doctrina del ofrecimiento perpetuo de Cristo, que Cristo continuamente se está ofreciendo en sacrificio, o sea que debiera estar continuamente ofreciéndose a la muerte. Que la verdad, como dije recién, es una herejía, amado hermano. Eso es una herejía que contradice las enseñanzas bíblicas sobre la obra culminada de Cristo. Cristo culminó su obra expiatoria. Y según esta doctrina, ¿cierto?, del ofrecimiento perpetuo, del ofrecimiento continuo de Cristo, el sacerdocio de Cristo, como habla que Cristo es un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Cristo es perpetuo, ¿cierto? Por lo tanto, el sacrificio es parte esencial del sacerdocio. Entonces, el sacrificio de Cristo también debiera ser perpetuo, continuo. En eso se basan los que afirman esta enseñanza o esta doctrina, que es herejía, amado hermano. Un teólogo católico romano, ¿cierto? Católico romano, explica esta doctrina, un teólogo de la Iglesia Católica, explica esta doctrina o dogma, ¿cierto?, hereje del sacrificio perpetuo, ¿cierto? En la misa constantemente lo vemos. Él escribe: la Santa Misa, ojo, la Santa Misa es un sacrificio verdadero y apropiado, dice este teólogo de la Iglesia Católica. Es física y propiciatoria, quita pecados y confiere la gracia del arrepentimiento. No se olvide, la Santa Misa, está hablando él. Dios, propiciado por el ofrecimiento de este sacrificio, concediendo la gracia del don y el don de la penitencia, remite transgresiones y pecados sin importar cuán severos sean, dice. O sea, en otras palabras, ¿cierto?, la satisfacción de Dios con el pecado depende de la asistencia a la misa semanal. Por eso asistir a la misa es tan importante para los católicos. Comulgar, ¿cierto? La Santa Cena que ellos hacen, ¿cierto? El cuerpo de Cristo es literal, una vez más ofreciéndose continuamente, domingo tras domingo, ¿cierto? Un ofrecimiento continuo. Pero la teoría del ofrecimiento perpetuo de Jesucristo está en oposición directa y absoluta con las Escrituras. Como dice el versículo 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así es eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin duda, algunos católicos conocen a Cristo, pero al sostener la doctrina del ofrecimiento perpetuo de su sacrificio, minan, por decir algo, el poder y la importancia del único sacrificio verdadero de Cristo, hecho por una única vez. Esta doctrina se refleja claramente en el crucifijo también, símbolo del catolicismo romano, en imágenes, ¿cierto?, en el santuario o donde sea. La cruz rara vez está vacía en representaciones católicas. Para los católicos, Jesús continúa siendo sacrificado. En la comunión,
la Santa Cena que nosotros practicamos, recordamos la muerte de Cristo en sacrificio, como Él nos ordenó, ¿cierto? Pero no volvemos a sacrificar a Cristo. El Señor ordenó a sus discípulos que recordaran, hacer de esto en memoria de mí. Y no que intentaran repetir la muerte o hacerla una y otra vez. No es lo que nos enseña la palabra de Dios, o no es la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos dos versículos, 27 y 28, dicen: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todos los hombres, amado hermano, todos sin excepción tenemos que morir. Y es un propósito y un plan divino también. Un propósito que todos tenemos que cumplir o pasar. Después que venga la muerte, ¿cierto? Viene el juicio, que también es un propósito o un designio divino. Y debido a que los hombres no pueden expiar sus propios pecados, el juicio de Dios exige que ellos o un sustituto pague por ellos. Jesucristo, amado hermano, tenía designado morir una sola vez, como todos los hombres, pero a diferencia del resto, nunca enfrentará un juicio, porque Él tomó nuestros pecados, nuestro juicio sobre Él tomó nuestro lugar, Él tomó el lugar del vulgar asesino, mentiroso, ladrón, violador, amado hermano, pero el juicio ocurrió por nuestros pecados, no por los suyos, porque no tenía ninguno. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios, ¿cierto?, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Jesús murió como el juicio lo exigía, como la ley lo exigía. La última semana de Jesús en la tierra, al final de aquella semana de Pascua, ¿cierto?, intensa, muy intensa, cuando Jesús estaba terminando su ministerio, los romanos habían preparado 3 cruces para 3 delincuentes, amado hermano. 2 de las cruces estaban destinadas para 2 malhechores. La tercera era para un rebelde llamado Barrabás, a quien se le había hallado culpable de traición al imperio. Pero Barrabás nunca llegó a la cruz. Era culpable y recibió su condena, pero no la ejecución, porque alguien más tomó su lugar. Ese día en la cruz, del medio, amado hermano, no había un rebelde, un violento, un asesino, sino el Hijo de Dios sin pecado. Barrabás no quedó libre por ser inocente, amado hermano, él quedó libre porque Jesús tomó su lugar. A Jesús no le crucificaron porque fuera culpable, sino porque podía tomar el lugar de Barrabás. Y él, de cualquier otro pecador, también el Señor Jesucristo toma su lugar. Y el Señor Jesucristo, hermanos, fue nuestro sustituto. Termino con esto. Tomó el lugar que cada uno de nosotros merecía. La muerte, amado hermano, la muerte tomó nuestro lugar y pagó cada una de las faltas, pecados, malos pensamientos y todo lo que cada uno de nosotros cometemos, amado hermano. Él en la cruz del Calvario cargó con cada uno de esos pecados, amado hermano, que están en su vida. Pero también debemos vivir una vida en santidad. El Señor pagó por eso. Usted ya es perdonado por ese pecado, amado hermano. Usted ha sido perdonado y tiene acceso a la presencia misma de Dios, al lugar celestial santísimo. Porque el Señor Jesucristo lo redimió y derramó como pago en la cruz del Calvario su sangre y murió en la cruz del Calvario para que usted tenga ese acceso a la presencia misma de Dios. Dios Padre por nosotros hizo pecado a Jesús, y a través de eso somos presentados justos, amado hermano, ante el trono de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que tenga un excelente día. Dios le bendiga.